cuando llegamos a la sentencia, a la audiencia preparatoria. ¿Esta cuál es? Esta. 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 Y esta. Listo, estamos aquí. 356. Cuando llegamos a esta audiencia preparatoria, ya el tema del descubrimiento probatorio tiene que estar listo, tiene que estar completo y no debe haber ninguna observación y las observaciones que se hayan hecho ya se han resuelto. O sea, usted como defensor ya tiene copias de lo que la Fiscalía le ha entregado y usted como fiscal ya debe tener lo que la defensa le ha entregado. ¿Sí? Sí. En esta audiencia se enuncia la totalidad de las pruebas. Pasamos por el tema de descubrimiento. Pasamos por el tema de la enunciación y llegamos a la solicitud. Estos están el descubrimiento en el 344, que lo hizo la Fiscalía de la Defensa en la acusación, y estamos en el 356, numeral segundo, que lo hizo la defensa a la Fiscalía. La enunciación está en el 356, numeral tercero. Y las solicitudes probatorias están en el 357. En las solicitudes probatorias, que primero hace la Fiscalía y luego hace la defensa, se deben solicitar las pruebas. Ojo, compañeros, ya pasamos por las estipulaciones probatorias, entonces ya se sabe qué es lo que no se va a debatir en el juicio, porque hubo un acuerdo entre Fiscalía y Defensa para dar por probados ciertos hechos o circunstancias que no serán objeto de debate en el juicio. Entonces ahora llegamos al punto en donde la Fiscalía solicita sus pruebas y la Defensa también. Las solicitudes de pruebas se deben hacer una por una y deben estar fundamentadas estas solicitudes en temas de pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la pertinencia? Cuando uno se debe probar con cierto medio probatorio, o sea que para probar ese hecho está estipulado cierto medio probatorio, que no se puede hacer de ninguna otra forma. No, eso va más por el lado de la tarifa legal. Pues dice que se refiere a la relación, ya sea directa o indirectamente, que tiene los hechos con la prueba. No, por el contrario, doctor. ¿Qué es la prueba con los hechos? La prueba con los hechos. ¿Sí? Mejor dicho, la pertinencia está en el artículo 375. Y dice que el elemento material probatorio o la evidencia o el medio probatorio. ¿Cuáles son los medios de prueba que se manejan en materia penal? O sea, los medios a través de los cuales se prueba se llaman medios de prueba. Pues entonces, si lo digo, ¿cuáles son las pruebas de materia penal? Eso llaman medios de prueba. Compañeros, no sé, creo que están por ahí, como en el 82, como en el 375, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Los medios son medios de conocimiento, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no violen el ordenamiento
Entonces, los que se llaman medios de prueba o medios de conocimiento. Son las pruebas, la testimonial, la pericial, la documental, la inspección, los elementos, las evidencias, o cualquier medio que le sirva a usted para probar algo. Solo que debe respetar derechos humanos. O sea que el 381 que habla de los requisitos para dictar sentencia condenatoria, que dice que para dictar sentencia condenatoria se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca de la ocurrencia del delito y de la responsabilidad del acusado, con fundamento en las pruebas practicadas en el juicio. Esos medios de conocimiento o ese conocimiento se le lleva a través de los medios de prueba que son la prueba pericial, la prueba documental, la prueba testimonial y todas las que ¿Listo? Entonces, la pertinencia, de acuerdo con el 375, es que el medio de prueba o que los elementos materiales o las evidencias tengan relación directa o indirecta con los hechos. Pero no solamente eso, con los hechos. Ahí hay más. ¿Qué más dice? Con la identificación del acusado, con la responsabilidad penal del acusado. ¿Qué dice? Completo. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referir directamente o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Entonces, usted va a solicitar un testimonio. El testimonio es pertinente. Porque es que todo, en el juicio oral, todo entra a través de la prueba testimonial. O sea, todo entra por boca en los documentos de quien los produce. Si yo voy a solicitar el testimonio de una persona porque es testigo directo de los hechos, porque tuvo conocimiento de los hechos, tendrá que decir, solicito al señor juez que decrete la prueba de fulano de tal. Esa prueba es pertinente porque este señor o esta señorita tiene conocimiento directo, ¿sí? O indirecto, como sea, con los hechos, materia de investigación. O ese testimonio es pertinente porque rendirá una declaración con la que podemos demostrar la responsabilidad del acusado. O es pertinente porque declarará acerca de situaciones o circunstancias que nos permitirán luego solicitar que mi defendido no es responsable. Cuando es responsable, funciona así, disculpe la fiscalía. ¿Sí? O declarará para menguar la credibilidad del fulano de esa. O sea, el 365 le marca cuando es pertinente. Compañeros, alguien que lea por favor el 357. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia se expresaba la palabra. Estamos hablando de la preparatoria, ¿no? Sí. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia se expresaba la palabra a la fiscalía y llegó a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su petición. El juez declarará la práctica las pruebas solicitando cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran pruebas de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviera conocimiento de la existencia de una prueba no pedida para esta que pudiera tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. Excepción, ya. ¿Quiénes solicitan las pruebas? Fiscalía, defensa. Excepcionalmente el Ministerio Público, cuando conozca de una prueba que no fue solicitada ni por la Fiscalía ni por la defensa. Por eso la petición de pruebas del Ministerio Público es excepcional. Es una prueba que se quedó por ver, que es importante, y que ninguna de las dos partes la solicitó. No es que llegue solito también como si fuera una parte a solicitar pruebas. La víctima, de acuerdo con la jurisprudencia, porque ahí no lo señalan, puede solicitar pruebas. Lo que pasa es que lo que debería ocurrir es que la víctima trabaje en llave con el fiscal. Entonces, si estamos trabajando en llave con el fiscal, pues entonces yo, víctima, le diré, doctor, mire, me parece que están pruebas importantes y que hay que solicitarlas. Ah, perfecto, y las solicita él. Si usted ve en una audiencia preparatoria solicitando al fiscal, solicitando las pruebas, y por aparte a la víctima solicitando pruebas, debe entender que hay un divorcio entre la fiscalía y la víctima. ¿Sí? La ley, ahí, en el 357, habla que las pruebas deben ser pertinentes y admisibles. Y la admisibilidad está en el artículo 376. Pero usted escucha en las audiencias preparatorias al juez, llegado el momento de la solicitud de pruebas, le dice, por favor, fiscalía, solicite sus pruebas con pertinencia, conducencia y utilidad. Y vamos a buscar la conducencia y no la encuentra en el procedimiento penal. Y la utilidad tampoco. Claro que pues digamos que decir que la utilidad pues es un concepto que pues uno sabe cuando una prueba es útil, porque para qué es que me sirve la prueba, digamos. Pero en cuanto a la conducencia, pues tendrá que ir a estudiar en un texto de probatorio o en otra normatividad acerca de la conducencia de la prueba. ¿Sí? Porque un juez le dice, doctor Gutiérrez, por favor haga sus solicitudes probatorias, argumentando pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces usted no le va a decir, venga, un momentico, es que la conducencia no está en el Código Penal Penal. La utilidad tampoco. Entonces yo no le voy a hablar de la pertinencia. No. Deben tener uno claro los conceptos de conducencia también, aquí no está ahí. Repito, el 357 habla solo de pertinencia y admisibilidad. Y por eso en el 376 señala cuando la prueba no es admisible. Y trae tres situaciones donde la prueba no se puede admitir. Y por allá más adelante dice, las pruebas pertinentes son admisibles. Entonces, si un juez, que es lo más seguro que pase en una audiencia preparatoria, por favor, sus solicitudes probatorias argumentando pertinencia, conducencia y utilidad. Nos toca saber qué es la conducencia. Lo otro es más obvio, ¿no? Cuando la prueba es útil. La prueba es útil porque me va a servir para preparar mi teoría de caso, o para mi defensa, o para la acusación en el caso de la fiscalía. ¿Qué es la conducencia? Pues como la historia legal que se tiene, pues se probar la prueba, ¿no? Sino que yo quiero demostrar cierto es. Entonces, ahí tengo que decir que ya usted quiere mostrar la paternidad. Entonces, pues, ¿cuál es el medio con el que se probar? Pues, ya lo que sería el certificado de registro, ¿no? Y eso pues lo lleva a pensar también conducente, pues, que considere la prueba, no van a mostrar algo que no se puede probar. No, está bien.
yo encontré en un texto que decía, en el sistema penal acusatorio que nosotros tenemos, digamos que hacer, que son, pues, que tienen una relación, pero el asunto se trata más como el vehículo que se utiliza para poder probar el hecho. Y hablar, Mabel, doctor. ¿Ya la conoces? Pues yo tengo un concepto en los derechos de probatorio. Y dice, cuando la ley señala cómo se debe probar un hecho, digamos el matrimonio, que se debe probar como el registro civil de matrimonio y no, digamos, el video del matrimonio. O sea, la ley señala que para probar el matrimonio se debe ser de esa manera. Digamos que el procedimiento penal no señala cuáles son las pruebas con las que se debe probar determinado hecho. En materia de pruebas, básicamente se conocen dos sistemas, dos métodos para probar, que es la libertad probatoria, o sea, pruebe como le dé la gana. Pruebe con lo que pueda probar, pruebe con lo que usted considera que puede probar algo. Al punto en que el procedimiento penal dice, son medios de prueba, el testimonio, el documento, la pericia, la inspección, los elementos, las evidencias y todo lo que usted considere siempre que respete a la circunstancia. Eso se llama libertad probatoria. ¿Sí? Lo otro, este hecho usted tiene que probarlo con esto, este hecho tiene que probarlo con esto, eso se llama tarifa legal. O sea, la prueba está tarifada en cuanto a que con este medio de prueba o este medio de prueba, o mejor, este hecho solo se puede probar con eso. ¿Sí? Cuando su merced dice el matrimonio se prueba con el registro civil y no con el video, ¿sí? Digamos, es cierto, pero el procedimiento no le señala cuál es la prueba a esto. Entonces, la conducencia de la prueba tiene que ver con la legalidad de la prueba. Como manejamos el sistema de la libertad probatoria, entonces el procedimiento señala unos medios de prueba. El testimonio, por ejemplo, es una prueba conducente, porque con un testimonio yo puedo probar muchas cosas. Puedo probar hechos, puedo probar argumentos de los hechos, puedo probar la responsabilidad penal, puedo probar que no hay responsabilidad penal. Con un testimonio puedo restar credibilidad a otro testimonio. O sea, la conducencia tiene que ver con la legalidad del medio de prueba. Digamos, porque el medio de prueba es legalmente permitido. O sea, testimonio, documento, pericia, inspección, todo eso es conducente. Todo es conducente. Cuando usted quiere, la idoneidad de la prueba y la legalidad de la prueba tienen que ver con la conducencia de la prueba. por ejemplo, en el caso que la compañera sería más idóneo el certificado que presentar el... Sí, claro, perfecto. O sea, si me habla del matrimonio, yo le hablo del delito de inexistencia alimentaria. Para probar la paternidad del acusado con el muchachito que se le debe nacimiento del registro civil. ¿Sí? Más que la foto en la clínica cruzándole el ombligo, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pero la ley procesal penal no nos marca tales hechos se prueban con tal prueba concreta, porque eso se llamaría tarifa legal. Pero sí, ese documento es conducente para probar la paternidad, por ejemplo. ¿Cómo se prueba
la causa de la muerte en un homicidio? La esta defunción. No, la causa de la muerte. Con la defunción está bueno, pero la causa, Con la necropsia. con la necropsia. ¿Sí? Pero la ley no señala, la causa de la muerte solo se puede probar con la necropsia. ¿Sí? Pero nosotros sí sabemos que la necropsia es una prueba documental. Entonces, con ese documento se prueba la causa de la muerte. Y los documentos son un medio de prueba legalmente señalado en el procedimiento penal. Ese documento es la prueba idónea para probar la ley. No. Cualquier documento, a ver, estamos hablando de la prueba documental. Dentro de la prueba documental cabe todas las pruebas documentales. Esta línea legal es que exclusivamente se puede hacer. Existen señales que digan este hecho solo se puede probar con eso. En materia penal, en el procedimiento penal colombiano, no nos dicen cada hecho o cada circunstancia con qué prueba se demuestra o cuál es la prueba para probar eso. En el procedimiento penal colombiano nos dicen, usted puede, mejor, los medios para llevarle conocimiento al juez son la inspección, el documento, el testimonio, la pericia, todos los elementos materiales probatorios, todas las evidencias y todo lo demás que usted considere que por lo que pueda probar un hecho o una circunstancia. Solo se exige que se respeten cuando se vayan a conseguir o a producir esos medios de prueba, que se respeten derechos humanos. Y entonces ahí hablamos de libertad probatoria. Usted prueba lo que quiera. ¿Sí? ¿Y eso quién lo establece? La ley. Entonces, el testimonio es una prueba conducente, porque está señalado expresamente por la ley para probar cosas en el proceso penal. Bueno, ellos están por responsabilidad. La pericia es una prueba conducente. La inspección es una prueba conducente. El testimonio igual. Entonces digamos que todo eso que usted solicita es conducente, porque está legalmente permitido. No sé si me hago entender, pero se entiende mejor ahorita que lo explique de otra manera. Compañeros, yo sé le estoy haciendo las miren, compañeros, yo trato de contarles más cómo pasa en la práctica. Por supuesto, soportamos que dice el procedimiento, para que no vayamos a cometer los errores que se cometen en la práctica. Y les hago la claridad. Una cosa es la pertinencia de la prueba. La prueba tiene relación directa con los hechos o circunstancias. Digamos, es lo que más se maneja. Pero también la pertinencia tiene que ver con otras cositas más adelante, de acuerdo con el 335, con la responsabilidad del acusado, con la plena identidad del acusado, con que sea más probable o menos probable un hecho o una circunstancia, con minar o restarle credibilidad a otro testimonio. Todo eso está en el 335. Entonces, cuando usted solicita una prueba y dice que esa prueba es pertinente, usted tiene que
sacar del 375 el argumentico que le sirve para la prueba que está solicitando. Lo que más se maneja, compañeros, es la solicitud del testigo directo que tiene conocimiento de los hechos. Pero hay ahí 4 temitas más acerca de la pertinencia de la prueba. Compañeros, si un juez les dice, doctora Martínez, haga sus solicitudes probatorias con pertinencia y admisibilidad. ¿Listo? Se habla de la pertinencia del 375 y de la admisibilidad del 376. ¿Qué es lo que dice el 357? Pero en la práctica, el juez le dice, haga su solicitud fundamentando pertinencia, conducencia y utilidad. Y se tiene que hacerlo. Y hacerlo bien es tener claro cada uno de esos 3 conceptos. La pertinencia, la conducencia y la utilidad. Y frente a la utilidad, pues es más fácil. Esa prueba que estoy solicitando es pertinente por tal razón, es conducente por tal razón, y además es útil para la defensa porque servirá en la preparación de la teoría o en la teoría de casos que se le presentará en el juicio, es de utilidad para la defensa. Eso es suficiente. Claro, compañeros, volvemos otra vez más o menos al tema parecido con la negociación. Oiga, no, entonces para cada prueba que yo voy a solicitar, tengo que decir que es pertinente, que es conducente y que es útil. Sí. ¿Pero no me vuelve repetitivo? Sí. Y entonces, la Corte Suprema de Justicia dijo lo siguiente, más o menos, diciendo, una audiencia o una solicitud probatoria en la audiencia preparatoria puede ser muy tediosa si usted tiene que hablar de la pertinencia, de la conducencia y de la utilidad. Entonces, como más adelantico, 370 y algo, dice que toda prueba pertinente es admisible. Entonces, nos vamos a evitar, como toda, en materia penal, toda prueba pertinente es admisible, y entonces toda prueba pertinente es conducente porque la ley la permite y la acepta. Y si usted va a solicitar un testimonio, es una prueba conducente porque la ley la establece como medio de prueba o un documento. Entonces, casi que puede quedar relevado de hablar de conducencia y más bien déjele la inconducencia a su contraparte. O sea, usted pida, no le está diciendo usted pida sin hablar de conducencia. Si usted quiere, para cada prueba, señalar la conducencia, señale. ¿Cómo sería? Es conducente porque es un medio idóneo legalmente permitido por el procedimiento. Y ese sería el discurso para todas las pruebas. Entonces la Corte está diciendo, como toda prueba pertinente es admisible y es conducente porque la ley lo permite, entonces creo que podría quedar relevado de echar el argumento de la conducencia y más bien déjele a la contraparte la inconducencia. O sea, si su contraparte se quiere oponer a una prueba solicitada por usted porque es inconducente, es la contraparte la que le tiene que decir al juez, no la decrete porque es inconducente. Y entonces nos evitamos que usted esté repitiendo la conducencia por cada una de las pruebas. No sé si me hago entender. Pero todo lo que le estoy diciendo es porque en la práctica, compañeros,
pasa lo siguiente. Nosotros vamos, o los compañeros del consultorio jurídico van a las audiencias. Y esas audiencias, cuando van como defensores de acusados en procesos de verdad ante los jueces penales municipales y les toca participar en una audiencia preparatoria, pues primero pide la prueba a la fiscalía, ¿cierto? O la fiscal, o el fiscal. Entonces es posible que el profesor del procedimiento penal diga, ojo con esto, eso se hace de tal manera. Pero si primero la fiscal o el fiscal la solicita, pues usted se relaja y hace la solicitud igual a como la hace el fiscal o la fiscal. Y estamos ante jueces penales municipales, que son los jueces de menor rango. No estoy diciendo que no sean competentes, no estoy diciendo eso, pero son los juececitos de menor rango, los que manejan los procesos por delitos querellables, o sea, delitos menores, injurias, calumnias y otros más, los que manejan los delitos de inasistencia alimentaria, que son así y que quieren despachar eso rápido y que tienen muchos procesos. Entonces, ellos, los machetean mucho. Entonces, un fiscal dice lo siguiente: señor juez, solicito el testimonio, por ejemplo, en una inasistencia alimentaria. Solicito el testimonio de la señora fulana de tal, porque ella tiene conocimiento de los hechos, porque pues es la representante legal de la menor, es la que maneja casi que todo el cuidado de su menor hija o su menor hijo, y entonces tiene conocimiento de los hechos. Hasta ahí es pertinente, hasta ahí ese discurso es de pertinencia. Y entonces tal, y entonces el tipo no le ha prestado alimentos, y entonces ella sabe de qué fecha se ha sustraído y tal, y echa toda esa cabeza. Y entonces le solicito, señor juez, que este el testimonio porque es pertinente, conducente y útil. Entonces la vida y con la expresión como si las tres cositas fueran lo mismo. ¿Sí? Como si las tres fueran sinónimos. Y eso no le pasa ahora. Y eso es la decreta. Pues cómo no va a decretar el testimonio de la mamá de la víctima, de la denunciante, que es la que sabe de cuánto el tipo no presta alimentos y todo. Pues claro que lo decreta. Entonces el estudiante dice, no, pues yo le creo que es fiscal. Y entonces lo hace igual como lo hace el fiscal. Y entonces también solicito el testimonio de fulano porque es pertinente, conducente y útil. Y el juez se las decreta. Y usted se fue convencido que así es. Pero más adelante, cuando ya esté graduado y esté ejerciendo y esté en un proceso en donde le hagan unos honorarios, y porque le entregaron la responsabilidad de defender a alguien, ¿sí? O si lo lograron en la fiscalía, y entonces llega a la fiscalía a hacer la solicitud de pruebas diciendo que es pertinente, conducente y útil, de pronto se encuentra con un abogado defensor que le dice al juez, señor juez, le solicito inadmita todas las pruebas solicitadas, las pruebas testimoniales solicitadas por la fiscalía, porque no argumentó en debida forma cada una de las pruebas que solicitó. Porque una cosa, señor juez, es la pertinencia, otra cosa es la conducencia y otra cosa es la actividad de la prueba. Y un juez, claro, puede decir que no, puede decir que estuvo bien hecho,
por supuesto. Pero otro juez puede decir, sí, señor. No fundamentó en debida forma la solicitud probatoria, así que se le niega. Otro, de pronto diría, sí. Pero finalmente, quien se va a perjudicar de esas falencias del fiscal o de la defensa, si es el defensor. Sobre todo si es el defensor. Es el acusado. Entonces, suspendo la audiencia para darle mayores garantías al acusado. Y señor defensor, por favor, prepárese para la solicitud de prueba. Porque es que eso posteriormente puede generar confusión. Perdónenme, puede generar una nulidad. Les voy a contar el caso de un compañero mío de la oficina. O un abogado, o un fiscal, o un abogado, depende, le puede solicitar al juez que inadmita las pruebas porque, si bien fueron descubiertas, no fueron denunciadas y sí están siendo solicitadas. O porque, si bien fueron descubiertas y fueron denunciadas, no fueron fundamentadas en debida forma. O, si bien fueron denunciadas y se está solicitando en debida forma, no fueron descubiertas. O sea, es que es peleando, hermano, en un caso concreto. Un compañero mío que lleva 50 años en el ejercicio profesional llegó a una audiencia preparatoria. Es más, había hecho hartas cosas. Era un señor que estaba detenido porque lo estaban sindicando de actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Denunciado el padrastro. El tipo vivía con una señora, tenía 2 hijas con ella, pero también había una muchachita más grandecita que vivía con ellos, pero que no era hija de él. ¿Sí? Y lo denunció. Le dio orden de captura, lo capturaron y estaba detenido. Esto suena así muy feo, porque ya decían que desde los 7 años tenía menos de 14 años. Y que desde los 7 años venía siendo abusada por el padrastro. Esa era la denuncia. ¿Qué pasó? La muchachita en efecto tenía entre 13 y 14 años y tenía un novio de 21 años. Y entonces, como el novio de la muchachita menor de 13 años, como era su novio, pues obvio que tenía relaciones. Entonces el padrastro dijo, venga un momentico, yo que es menor de 14, puede ser su novio de 21, pero es menor de 14 años, y lo denunció, y lo metieron a la cárcel, al novio. Entonces la chinita, en retaliación de la situación, le montó al padrastro esa denuncia. Y lo capturaron y nada. El abogado contrataron un investigador, practicaron algunas diligencias, pruebas, unas diligencias, recogieron elementos, tal, y, claro, a los menores de edad en esos delitos, o bienestar familiar, la comisaría o la fiscalía designan una psicóloga para que la entrevista. Entonces la psicóloga entrevista y paga un psicólogo. Entonces consiguieron un psicólogo experto, un psicólogo forense, experto en analizar esas pruebas que hacen las psicólogas de las comisarías, que hacen una cosa ahí a la carrera de madre. Entonces cogió y analizó cada uno de
entrevistas, digo, esto es deficiente por esto y esto, esa entrevista, así como se hizo, no se debe hacer por esto y esto, las técnicas señalan que debe hacerse tal, todo eso. Entonces digamos que el tipo había trabajado y había recogido elementos para el proceso, para la defensa. Llegaron a la preparatoria y el man se enredó entre el descubrimiento, la enunciación y la solicitud. Entonces, no descubrió en debida forma, no enunció en debida forma y no solicitaba en debida forma. Y entonces el fiscal le solicitó a la juez que le inadmitiera las pruebas, porque si cogió la prueba, esa no la descubrió. Esta la descubrió, pero no la anunció, porque a veces se enredan entre la enunciación y la solicitud. Por eso uno tiene que estar pendiente que el juez le diga, solo denuncie. A ver, si no la tiene clara, pregúntele. Perdón, juez, ¿solo enuncio? ¿Sin pertinencia, contundencia o utilidad? Sí, solo denuncie. Y otros que la mezclan. Dice, por favor, enuncie y de una vez hace la solicitud con pertinencia. Perfecto. Entonces, enuncia y viene a hacer. Por eso es como la audiencia de más cuidado, ¿ves? Son unos pasos que hay que cumplir. Listo. La juez le negó como el 90% por casi todas las pruebas. Bueno, voy a lo siguiente. El man llegó a la oficina, es un proceso en punta, llegó a la oficina con ganas de quemar la tarjeta y mejor dicho, mirando contra las paredes, no, manito, mire lo que me pasó y me otro. Dice, hermano, ahí entonces, fijaros que es altísimo. Porque es que además, bueno, entonces me adelanto, porque después cogimos el video, lo revisamos, el acusado pues pidió la palabra, perdón, la negó, y contra esa decisión del juez de decretar pruebas o de negar pruebas procede la reposición, apelación, o solo reposición, o solo apelación, o reposición como principal y apelación como subsidiaria. Pues en medio de la tortole, solo se puso reposición y la juez no repuso y quedaron negadas las palabras. Entonces, el acusado solicitó el uso de la palabra que es un conductor de una tractomula. Pues lo digo es para saber si quiere hacer sin conocimientos de derecho, pero que no tan tonto, le digo, bueno, o sea, me estoy quedando sin pruebas. O sea, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo que yo veo, que yo no voy a abogado, le digo, pero usted me negó todas las pruebas. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Señores, no, entonces el hombre medio manoteó, le digo, ¿cómo así? Pero le negó. Y quedaron que se pasó. Le dije, hermano, lo que podemos hacer es sacarlos del proceso, cambiar de abogado. Yo les puedo ayudar, que me den pues a mí. Y cuando yo llegué al juicio, puedo intentar una nulidad diciendo que hubo violación del derecho de defensa. Y que el abogado que tenía, pues yo no sé, si fue que se enredó, yo no sé, si es que no tiene conocimiento acerca de la técnica en esta audiencia, si no tiene conocimiento del sistema acusatorio, yo no sé. Pero, un acusado sin pruebas, ¿sí? Porque le negaron las pruebas.
se está violando el derecho de defensa. Y si el juez se da cuenta que el defensor presenta algunas debilidades frente a eso, suspenda la audiencia. Y dígale, prepárense, hay muchos que hacen así. Entonces, manito, tocaría hacer eso al intentarlo. A ver qué pasa. Digo, hermano, no sé, hay un y digo eso. Entonces, llegué al juicio y planteé una nulidad. Por violación al derecho de defensa. Además, hay jurisprudencia de la Corte que habla de, no voy a decir que el abogado inepto, sino el abogado que no es muy lucho, porque es que hay una cosa, el abogado que no pide pruebas puede ser por estrategia. Un abogado puede decir, con eso que tiene la fiscalía no es suficiente para una condena. Si no tengo mayores pruebas, pues listo. Pero hay que mirar cuándo es por estrategia y cuándo es porque hay valencias y porque no estamos. La juez no declaró la nulidad, se apeló y el Tribunal de Cundinamarca revocó. Obvio, y hay un poco de jurisprudencia, obvio, en el planteamiento de la nulidad pues, también se señala las sentencias de la Corte que hay sobre el tema y todas las cosas. Y el Tribunal declaró la nulidad desde la audiencia preparatoria, pero sobre todo desde la intervención de la defensa. No, la intervención de la fiscalía estuvo bien, se le decretaron sus pruebas, todas, y se repitió la audiencia desde ese momento de la intervención. Claro, o sea, se declara la nulidad y se ordena que se rehaga la audiencia de ese momento. Entonces, hubo chances de recomponer la cosa y de solicitar pruebas y de decretar. Ahí va. Entonces, compañeros, como lo hacen, yo no estoy diciendo como lo hacen en consultorio jurídico, sino como lo hacen en algunos juzgados municipales, como se hace así de rapidez, y es pertinente, conducente y utilitario, así pasa, ahí pasa. Además, pues, digamos, estamos prestando un servicio y estamos aprendiendo y toda esa cosa, pero ya afuera, si usted lo haga de esa manera, se puede encontrar con una contraparte que le solicita a un juez que no le decrete que la petición de su manera. Una cosa es la pertinencia, otra cosa es la conducencia y otra cosa es la utilidad. O sea que usted puede decir, es pertinente, conducente y útil, y etcétera. Es conducente por esto y esto y esto y esto, o sea, lo que dice esta representación. Es conducente porque es un medio idóneo, legalmente permitido en el procedimiento, y señor juez, no le voy a repetir esto por cada una de las pruebas, porque cada una de las pruebas que le va a solicitar es conducente, porque la ley lo permite. Pero además la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no es una carga hablar de la conducencia de la prueba, porque toda prueba pertinente es conducente, y que le corresponde a la contraparte decir si es inconducente para que no se decrete. Eso de un lado. Frente a la utilidad, señor juez, para no ser repetitivo en cada una de las pruebas que voy a solicitar, pues le voy a mencionar de manera general que todas estas pruebas que voy a solicitar son útiles para la defensa, porque cada una de ellas servirá a esta defensa para hacer los planteamientos que corresponden en la discusión, o para el planteamiento de la teoría del caso. Pues, y eso lo hago de esta manera, señor juez, para que esto no sea tan tedioso y para tener que repetir, pero le hago la claridad. ¿Sí? Y no es pertinente conducente y un. Dígame. En ese artículo está el que toda prueba pertinente conducente. La jurisprudencia. Hay lo que dice que toda prueba pertinente es admisible. ¿Sí?
¿Por qué? Porque todos los medios de prueba que estoy solicitando están legalmente permitidos desde el procedimiento. Entonces, compañeros, esa es la recomendación cariñosa. Moscas en la preparatoria frente a eso. Ahora, cuando usted está preparando, cuando va usted con una preparatoria, usted ya sabe, voy a solicitar el testimonio de Nicolás Rodríguez. ¿Para qué me sirve el testimonio de Nicolás Rodríguez? Pues para eso. Ya. Si no me sirve para nada, no lo solicito. Entonces, miren, uno puede estar muy relajado en el proceso acusatorio, porque usted puede llegar a una formulación de imputación y ahí tiene algunas limitaciones, ahí no va a haber debate probatorio, nada de eso. Esta audiencia es un acto de comunicación para informarle al imputado que está siendo investigado por la Fiscalía por tales hechos, tal delito y tal. Y si tiene chance de aceptar los cargos, que no tiene como tener mayor habilidad ahí. Digamos, a uno llegará un punto en donde ustedes ya, con la experiencia, con los años, con el trabajo, con todas las cosas, pues ya usted es muy hábil para eso. Pero digamos, seguimos para la acusación. ¿Qué tienen que saber de la acusación? Temitas como la incompetencia, como los impedimentos, como las regulaciones de unidades, y eso sí las va a solicitar. Hoy hicieron el palo quemado, ¿no? En el caso este francés hicieron ese tema precisamente en la acusación, recusaron a los jueces y todos me quedé mirando, pero no he podido leer bien el tema, pero sí va a ser bien interesante. Pero póngale cuidado, hermano. Digamos que esos temas normalmente, los impedimentos de la regulación y la incompetencia, normalmente es un tema que se maneja en la audiencia preparatoria. Perdón, de acusación. 339. Y las observaciones al registro de acusación y el reconocimiento de la víctima. Entonces usted prepara el paso. Para eso no necesita pruebas. Para eso no necesita solicitar pruebas. Nada. Para eso allá no va a hacer estipulaciones probatorias. Eso solo los temitas. Lo que pasa es una cosa, Alejandro, que es que en este caso de Andrés, el abogado o el planteamiento del abogado es el siguiente: él es congresista, dice la defensa. Él, pues, no sé si sea representante de la Cámara o senador, no sé. Solo que el man no se ha podido posesionar porque lo metieron a la cárcel para cuando tenía que posesionarse, creo, o asumir la curul. No sé si necesite posesión o no, porque este es un caso diferente a los demás congresistas que sí fueron elegidos por votación. Ellos son congresistas no porque votaron por ellos, sino porque a través de un acto reformatorio, un acto legislativo que reformó la Constitución, les entregaron unas curules. Entonces lo que ellos están diciendo es: él es congresista. ¿Quién investiga? De él están diciendo que cometió unos delitos. Y por eso libraron una orden de captura y entonces lo está investigando la Fiscalía. La Fiscalía fue ante un juez de control de garantías, solicitó una orden de captura y lo capturaron saliendo. Y entonces están legalizando la captura ante un juez de garantías. Y muy seguramente para formular la imputación y muy seguramente para decretarle o solicitarle medidas de aseguramiento. O sea, de eso que estamos hablando, de legalización de captura, de imputación, de medidas de aseguramiento, estamos hablando de delitos de tiempo. ¿Sí? Pero ustedes tienen que desde la audiencia. Esperen. Entonces, si él es congresista, ¿quién investiga, compañero? ¿En la comisión de la Cámara? La Corte Suprema de Justicia lo investiga y lo juzga.
todo el resto de colombianos los investiga la fiscalía. A ellos los investiga la Corte. Primer dato. ¿Cómo? ¿Cuál era la ley? En la Constitución. En la Constitución, artículo 35. ¿Qué procedimientos se le aplican? Ley 600. Porque en el 533 de la ley 906, que ellos la hicieron, dijeron, a nosotros nos siguen aplicando ley 600. Entonces, tiene que investigarlo la Corte. Quien tiene que librar la orden de captura es la Corte. Y en el procedimiento de ley 600 no hay audiencia de realización de captura, no hay juez de garantía, no hay solicitud de medida de aseguramiento. Si le van a decretar medida, de la decreta directamente la Corte. Y si la Corte lo va a investigar, pues le abre investigación, le librará orden de captura, lo escucharán en interactoria, le resolverá situación jurídica, o sea, eso es lo que están planteando, están diciendo, venga, ustedes no son los competentes. Entonces, no vamos a esperar hasta la audiencia de formulación de acusación para pedir, para plantear que usted está impedido porque no es competente, para impugnar la competencia, para que le manden el asunto al competente. No voy a esperar hasta aquí, a pesar de que el 339 dice que eso se hace aquí, sino que en esta audiencia de una vez solicitada. Entonces, ¿qué hizo la juez? ¿Listo? Entonces, voy a darle trámite. Ustedes están diciendo que yo no soy competente, porque ustedes están diciendo que él es congresista, y ustedes están diciendo que eso, el competente es la Corte. Entonces, ojo con esto, compañeros. Yo envío esto a la Corte para que la Corte dirima o diga quién es el competente. Yo no estoy mandando esto a la Corte porque le estoy dando la razón a usted que me dice que la Corte es el competente, entonces lo estoy mandando porque la Corte es competente, no yo. Entonces lo tramitamos como si usted impugnara mi competencia, y al impugnar la competencia de la Corte que tiene que dirimir el asunto y que la Corte diga quién es el competente. Entonces lo mandó para la Corte. Y la Corte, no sé, la ley habla de 3 días. En 3 días, o 4, o 5. Tendrá que decir que no es congresista y que la Fiscalía lo puede investigar. O que si es congresista, entonces el asunto le corresponde a la Corte. Sí, bueno. Este es un paréntesis, ¿no? Pero desde la audiencia de formulación de acusaciones se hace el procedimiento responsable. Claro. De las pruebas. De la Fiscalía a la defensa. En la preparación de la defensa a la Fiscalía. Claro que en la de acusación el juez le pregunta a la defensa si le va a descubrir a la Fiscalía. Una vez. Y si quiere pruebas que descubrirle, pues descubrirla. Lo normal es que el defensor diga no, porque hasta ahora va a ver lo que necesita. Listo, compañeros, esas son las solicitudes probatorias que hace la fiscal, que hace el defensor, con argumentación de pertinencia, conducencia y utilidad para cada una de las pruebas, y como lo hemos hablado ya. Usted me solicita pruebas, usted me solicita pruebas. Entonces ahora yo les digo, Fiscalía, alguna solicitud de exclusión, rechazo o inadmisión de las pruebas pedidas por la defensa. Y usted me dirá, ninguna. O me dirá, sí señor juez, le solicito que excluya tales por tal razón, que la rechace tales por tal razón, que inadmita tales por tal razón. Y ahora bien, señor defensor,
alguna solicitud de exclusión, rechazo o inadmisión de las pruebas solicitadas por la agencia fiscal? No, señor, ninguna. O sí, solicito que se inadmita el estudio. Igual. 359. ¿Qué dice? Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes del Ministerio Público podrán solicitar por esta exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran pruebas. Sí. Muy bien. Laura, ¿cierto? Juliana, mire, ¿puede que esto? Solo póngale lo mismo. No más. La fiscal que solicitó pruebas. Que yo, juez, le decretara unas pruebas. El defensor me solicitó que le decretara unas pruebas. Y entraba y le dijo, fiscal, ¿usted qué tiene que decir acerca de las pruebas solicitadas por la defensa? Entonces ya dirá nada, o dirá que se excluyan, que se inadmitan, que se rechacen. Defensor, ¿qué tiene que manifestar usted frente a las pruebas solicitadas por la fiscalía? Que se excluya tal o nada. ¿Listo? ¿Yo qué hago? Ya, el juez, ¿qué hace? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué hago? Ya. Usted me está diciendo inadmitir, rechazar, ¿o qué? O excluir, ¿o qué más? ¿Cómo la palabra? No se aceptar la ¿Decretarlo? O sea, entro a resolver lo que me pidieron y lo que me plantearon. Entonces, un pequeño resumen dirá, la fiscalía solicita tales pruebas por esto y tal. Sin embargo, frente a esas solicitudes por la de la defensa, manifestó que no se oponía, o manifestó que sí, frente a esto, tal. Este despacho considera que las pruebas solicitadas por la defensa se decretan porque resultan pertinentes de acuerdo con lo manifestado por la fiscalía, tal, y entonces se le decretan todas las pruebas. Frente a la solicitud de pruebas presentada por la defensa, pasó esto y esto. Solicitó los testimonios, tales pruebas de fulano, de esto. ¿Sí? Que de acuerdo con la fundamentación de la solicitud, este despacho las aceptará y las decretará todas. Además, porque la fiscalía no se opuso, o se opuso frente a tales y tales, pero el juzgado considera que se deben admitir, que se deben decretar y que se deben practicar en el juicio. No, ¿de qué artículo estamos hablando? 359. ¿A qué pertenece el artículo 359? ¿A qué título, a qué capítulo pertenece? Entonces, ¿se decretan? ¿Todas? ¿O algunas? Unas se decretan, otras se rechazan. O sea, lo que pasa. Es una pregunta. O sea que usted nos está diciendo que, digamos, yo le solicito al juez, por favor, excluya, rechazo esta prueba, y el juez dice no, para mí sí es importante esta prueba. Tal. No hay una forma de usted, no hay un... Sí, contra esa decisión no procede un recurso. Claro que sí. Vaya hoy. Perdón. Sí. Claro. Las decreto todas, las rechazo todas, de acuerdo con lo que me han solicitado. Y entonces me solicitaron que inadmitiera, pero yo las voy a admitir porque, claro, usted fundamenta por qué me solicita a mí que se inadmitan y yo le argumento por qué no las voy a inadmitir y sí las voy a admitir, o las voy a decretar. Entonces,
Entonces, decreto las pruebas solicitadas por la fiscalía, por la defensa, todas, algunas, lo que sea. Y entonces digo, esa es mi decisión, que se notifica al Estado y contra ella proceden los recursos. Fiscalía, si le decretaron todas las pruebas, pues dice sin recursos. Defensa, si le decretaron todas las pruebas, dice sin recursos. Si le negaron algunas, si le rechazaron algunas, si le inadmitieron algunas, pues usted puede interponer recursos. Señor juez, interpongo recursos de reposición solo, de apelación, o los dos. ¿Sí? Contra su decisión de negarme la práctica de pruebas de tal y tal y tal, ya, las que le negaron, frente a los demás no. ¿Sí? Y si interpone el recurso de apelación, sustenta el recurso de apelación. Entonces tiene que sustentarlo de una vez, de manera oral. ¿Sí? Y una vez sustentado de manera oral, tenemos que ya de defensa, se le pone traslado a la fiscalía, a ver qué tienen que manifestar frente al recurso. ¿Sí? Y escuchar al no recurrente, el eje recurrente lo sustenta, la fiscalía era no recurrente. Estamos hablando de que se va el defensor. Y concede el recurso de apelación. ¿Sí? Si es un juez penal del circuito, va para el tribunal. Si es un especializado, va para el tribunal. Si es un penal municipal, va para el circuito. ¿Sí? Y la audiencia, digamos, quedó suspendida mientras se resuelve el recurso. El proceso se va. La segunda instancia resuelve. Vamos a ver, ¿cómo resuelve la segunda instancia? En ese punto concreto lo que estamos. Pues tenía razón de Lorenzo, ¿no? O si procedía de ese modo. No. O sea, todo eso lo estudia la segunda instancia. Todo eso lo estudia la segunda instancia. Pero ¿cuál es la decisión de la segunda instancia? ¿Cómo resuelve ese recurso la segunda instancia? ¿Cuál sentencia? Eso no es sentencia. Eso es un auto. La sentencia sí es condena o absolución. Y aquí nuevamente estamos apelando una decisión de unas pruebas que negaron algunas. Pero más como abogados. Más. Pero ojo, compañeros. Eso es para todos, ¿no? O sea, el juez resuelve, desde segunda instancia, resuelve en todos los casos de la forma que yo quiero que ustedes digan. ¿Cómo resuelve el juez? Bueno, en este caso, ¿cómo resuelve? No, pues revisando una por una, revisando que ¿Listo? ¿Revisó? no, Obvio, revisó una por una. no se encuentre, digamos, una prueba que haya afectado como nacional. Perfecto, todo eso lo hizo. ¿Cómo resuelve? La cual prueba considera él. Estamos hablando de la segunda instancia. ¿Sí? Porque le negaron unas pruebas, le aceptaron unas pruebas de defensor y le negaron otras. O le rechazaron otras, o le excluyeron algunas. Y entonces usted no está de acuerdo, usted considera que sí se debe decretar. Entonces apeló y sustentó y dijo por qué no estaba de acuerdo con el juez y dijo por qué razón usted le solicita a la segunda instancia que ordene que se decreten las pruebas. ¿Cómo resuelve la segunda instancia? Confirmando o revocando. O modificando. Claro, compañera, pues tuvo que decir, tiene que empezar diciendo
Llega a esta segunda instancia la apelación interpuesta por el doctor fulano, su hermano, el doctor Cristian, en contra de la decisión del, ¿qué? Del 21 de mayo de 2019, interpuesto contra la decisión proferida por el señor juez tal, ¿sí? Mediante la cual decretó algunas pruebas solicitadas por el defensor y rechazó o le inadmitió otras. ¿Cuáles fueron las que se inadmitieron? Tales el testimonio de Nicolás, el testimonio de Esteban, el testimonio de tal. Y las negó por considerar que eran unas pruebas repetitivas, que eran unas pruebas que no servían para nada, que eran entonces. O las inadmitió porque no se fundamentó en debida forma a pertinencia, no sé. El señor defensor interpuso el recurso de apelación porque considera que, a diferencia de lo que dijo el señor juez, esas pruebas fueron fundamentadas en pertinencia porque son pruebas útiles para la defensa, por lo que se hace uso amplio. Yo pedí con un fundamento, me la negaron con un fundamento y estoy apelando porque no estoy de acuerdo con eso. Esta segunda instancia ha revisado el expediente, ha revisado los audios, ha revisado el video, ha revisado tal. Observa que bla, el señor defensor tiene razón. O el juez tiene razón en negar la práctica de esas cosas. Consecuencias, la decisión será confirmada o la decisión será revocada y en su lugar se ordenará que los testimonios de Nicole, de Hans y Esteban se practiquen. El Tribunal Superior de Bogotá, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero revocar la decisión del señor juez tal de fecha 21 de mayo de 2010, mediante la cual negó los testimonios de Nicole, de Hans y Esteban. Y en su lugar se ordena que se decrete, o mejor, en su lugar se decreta la práctica de esas pruebas. Devuelvas el expediente, se devolvió. ¿En qué habíamos quedado? En esa audiencia, ¿en qué habíamos quedado? En que estábamos en la preparatoria, en que estábamos resolviendo sobre pruebas, en que se decretaron unas, en que se negaron otras, y en que se apeló y el tribunal se suspendió y se fue. Cuando regrese, ¿sí? Se retoma la audiencia y entonces el juez dice: estábamos en este punto, se apeló, el tribunal revocó la decisión de este juzgado de negar los testimonios de Nicole, de Hans y de Esteban. Entonces, se decretan porque obedecemos la decisión del superior. Fíjense fecha para el juicio, que era lo único que faltaba. No, sí. O la otra, se confirma, porque estuvo bien negado. O se modifica por tal y tales razones. O sea, normalmente, compañeros, una decisión de segunda instancia, llámese auto, llámese providencia o llámese sentencia, hay tres formas de resolverse: confirmando, revocando o modificando. Una sentencia donde me condenan a 15 años, por ejemplo, y el tribunal decide bajarme a 10, pues modifica la sentencia, en el sentido de que la pena no son 15, sino 10. Confirma la sentencia, en el sentido de que son 15. O revoca la sentencia, en el sentido de que ya actualmente. Todas las decisiones de segunda instancia se hacen confirmar la de primera, revocarla de primera o modificarla. ¿Al proceder el uso de queja o no? ¿En qué momento sería? En el momento de que
O sea, perdón, el recurso de queja es un recurso ordinario en el procedimiento penal. ¿Cómo funciona? No, bueno, ¿cómo sería? ¿O cuál es la...? Posteriormente que el tribunal confirme y el apoderado esté en desacuerdo, ahí no procedería el recurso de queja. Nada. Solamente reposición y apelación. No, y queja. O sea, los tres recursos ordinarios son reposición, apelación y queja. ¿Sí? En el caso que estamos mencionando, pensemos, reposición y apelación. O hablemos, hubo solo apelación. Se concedió el recurso, se fue para la segunda instancia y se resolvió, confirmando, revocando, modificando y ahí muere. O sea, contra esa decisión de segunda instancia no procede ningún recurso. ¿Cómo es el recurso de reposición? ¿En qué consiste el recurso de reposición? El recurso de reposición lo resuelve en la primera instancia, ¿sí? En este caso sería, pues sí, no al tribunal, sino a los jueces de primera instancia, Yo soy el juez de primera instancia. Vamos a ver. Usted es la defensora, usted es la defensora. ¿Sí? Yo soy el juez. Usted solicitó pruebas. Yo le decreté. Usted pidió 10 testimonios. Yo le decreté 6 y le rechacé 4. Pero usted considera que si yo le voy a decretar esos 4, porque para usted son importantes. Entonces usted interpone recursos de reposición. Solamente, no ante el que profirió la decisión, interpone el recurso de reposición. ¿Usted qué busca con ese recurso de reposición? Que me decrete los 4. Exactamente, o sea, entre comillas, digamos, que reconsidere, o sea, se llama que reponga, ¿sí? Y que le decrete los 4 testimonios que le había negado. ¿Sí? ¿Yo cómo resuelvo? Ahí mismo le resuelvo su recurso. Pero ojo. No diga confirmando, revocando o modificando. No, pero es que el recurso, mire, yo lo que quiero es que usted lo maneje como se maneja. Bien. El recurso se llama reposición. Entonces, ¿yo cómo resuelvo? Reponiendo o no. ¿Sí? Repongo totalmente o parcialmente. Entonces, repongo. Tiene razón la defensora, entonces le decreto los 4. O no repongo, y entonces quedó negado. O repongo parcialmente porque los 4 le voy a decretar 2, pero los otros 2 quedan negados. Y ya. Y murió el recurso porque su merced solo interpuso recurso. ¿Cómo? Con subsidio de apelación. Listo. Interpone el recurso de reposición. Solicito que me decrete esos 4 que me negó. Por esto y esto. Ya necesito que reponga. Pero señor, pues si usted decide no reponer, por favor concedan el recurso de apelación. Entonces, repongo. Y le digo, doctora, repongo y le decreto los 4 testimonios. ¿Concedo de apelación? No. Le digo, no repongo y le concedo el recurso de apelación. Y se va. A esa segunda instancia, ahí se resuelve confirmando o revocando o modificando. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cuándo interpongo el de queja? En el mismo caso, ¿Cuándo interpongo el de queja? bueno,
Listo. Entonces, el doctor me solicita unos testimonios. Igual, 10, le cuento 6. Y le niego 4. Listo. ¿Cómo funciona el recurso? Solicita la posición y usted le niega el de la posición, entonces te da un superior. Creo que vale. Pero está fácil. O sea, ya sabemos cómo es la reposición y cómo es la apelación. Estamos mirando cómo es el de queja. Entonces interpone el recurso de apelación, ¿sí? Para segunda instancia. ¿Sí? Y entonces, digamos, en segunda instancia, debe ser que Cofino no le concede el usuario. Entonces, él puede interponer posteriormente el recurso de queja que va. No. Pero es que solicita el de reposición y él lo niega. ¿Cómo? Solicita el recurso de reposición y lo niega. Lo negué. Entonces hay que solicitar el recurso de queja, pero Y lo resuelve el tribunal. No. ¿Carmen? Erika. Erika. No. ¿Cómo es? ¿Sabe código? Está por ahí de 179 años. Creo que A o E o no sé. Porque incluso, como tiene A o E, eso significa que originalmente no venían. Y que en alguna modificación los pegaron. Y luego tiene A o E, o C, o no sé cuántas. Y de procedencia al recurso de queja. Lo que está ahí mismo, pero solicita el de queja al mismo funcionario, ¿no? Dice, cuando el funcionario de la primera instancia niegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer y le queja en el tribunal ejecutoria ante la detención el recurso. Pues, ¿cómo es? O sea, el quita linda, no me lea porque yo no sé. Sí. Explíquemelo. ¿Listo? Por eso. O sea, que la derecha solicita recurso de apelación. Interpol. Interpol. No solicita. Interpol. El juez lo niega y al negarlo procede al recurso de queja. ¿Para qué? Para que sea aprobada, que tal vez ¿Para qué? ¿Para qué interpongo el recurso de qué? Para que se pueda aprobar, para que se dé la apelación como tal. Se está negando la apelación, pues interpone usted el recurso de queja para que se aprueba esa apelación. Que me conceda. Claro, que se conceda el recurso de apelación. Ahora lo que viene a preguntar es saber cómo procede también. ¿Se puede ver? Solicitamos pruebas. Este man, 10 testimonios. Le decreto 6. Le niego 4. Interpone recurso de apelación. Primer dato, hablando del recurso de queja, es que usted interpone apelación. ¿Sí? Y el juez no le concedió el recurso. O sea, no se lo está resolviendo porque quien resuelve un recurso de apelación es de segunda instancia. O sea, se lo está negando. O sea, no le está concediendo el recurso para que se vaya a la segunda instancia. Se lo está negando. O sea, le está diciendo, no le concedo la apelación. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. El recurso de queja se interpone cuando me han negado el recurso de apelación. No cuando me han resuelto con firmó, revocó, no, porque si la segunda instancia revoca, confirma, modifica, es porque se concedió el recurso y llegó a la segunda instancia. Aquí me están cercenando el derecho de la segunda instancia, porque me están negando el recurso de apelación, porque me están diciendo, no señor, no le concedo la apelación. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Está negando el recurso de apelación. O sea, me está diciendo que esto no va para la segunda instancia. ¿Listo? El recurso de queja se interpone para que se me conceda el recurso de apelación. O sea, para que mi asunto me lo envíen a la segunda instancia.
Desde primera ya lo negó. Entonces yo voy ante el juez de segunda instancia en recurso de queja y me quejo ante la segunda instancia y le digo, venga señor juez de segunda instancia, ¿cómo le parece que el de primera me negó el recurso de apelación? Por esto y esto y esto y esto, yo considero que está mal negado. Yo considero que me deben conceder el recurso de apelación a la segunda instancia. Sí, circuito tribunal, depende. Voy al tribunal o voy al circuito, ya voy a la segunda instancia. ¿Sí? Pero espere. Y le digo, solicito que por favor me conceda el recurso de apelación y le diga al de primera que le mande el proceso. Para que usted conozca el recurso de apelación. Y entonces cuando conozca el recurso de apelación, ahí sí, por firma, revoca o modifica. ¿Sí? Entonces, en segunda instancia tiene dos opciones. Una, que diga, sí señor, se lo negaron mal. Aquí han debido concederle el recurso de apelación. Entonces, el de segunda ordena, o mejor, concede el recurso de apelación y le dice al de primera, mándeme las diligencias porque vamos a conocer el recurso de apelación. O, compañeros, siempre manejamos las dos posibilidades. O me lo niega y me dice, no le concedo el recurso de queja porque, o mejor, no le concedo el recurso de apelación porque fue bien negado. Entonces devuelve las diligencias y quedó negado y no hubo apelación. Y entonces el asunto quedó solo con 6 testimonios y 4 que no le explicaron. Compañeros, el recurso de queja se interpone solo cuando yo he interpuesto uno de apelación y me lo han negado. Y busco por el recurso de queja que el superior ordene o conceda el recurso de apelación que en primera instancia me fue negado. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Por favor, lo leen. Ahora sí. Y ella lo entiende. Artículo 179, procedencia de suspensión. Cuando el funcionario de primera instancia niega el recurso de apelación, se recuerde por el queja dentro del término ejecutorio de la decisión que niega. Sí, hermano. ¿Ustedes pasan otro artículo? Porque yo no he dicho nada. 179, interposición. Negado el recurso de apelación, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se consultarán dentro del prorrogar el término de un día y se enviarán inmediatamente al superior. Sí. Se mandó al superior y ¿qué? Sigan. Desde los 3 días siguientes al recibir las copias deberá sustentarse el recurso con la excepción de los fundamentos. Vencido este término se resolverá el plano. Si el recurso no sustenta dentro del término indicado, se desechará. Si el superior necesitara copia. ¿Cuál se desecha? ¿Cuál recurso se desecha? El recurso de queja. ¿De qué año? Si el superior necesitara copia de otras piezas de la actuación procesal, ordenará al superior que la remita con la mayor brevedad posible. ¿Y ya? Decisión del recurso. Si el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior. Listo. Compañeros, con todo cariño, ¿no? Si yo voy a interponer un recurso de apelación, perdón, de queja, pues tengo que ir a esos 4 articulitos y revisar cómo se interpone, cuál es el trámite y cómo se hace, etc. Esa es la preparatoria.